graba tu imagen en mi memoria, graba tu verdad en mi entendimiento, graba tu bendición en mis labios, graba tu amor en mi corazón, graba tu amor en mi corazón. Graba en mi adentro tu hermosura. Graba en mi adentro tu hermosura. Teresa vivió con tanto amor y con tanta plenitud esa experiencia de encuentro con Dios que ella estaba dispuesta a dar lo que fuera, a poner en acción toda su creatividad y todos sus esfuerzos para dar a conocer sobre todo el bien que Dios hace a quien por él se determina. Y por eso ella empleó imágenes de la vida, de elementos de la naturaleza y objetos, pero todo era para dar a entender la grandeza de vivir este encuentro con Dios como un amigo que sabemos nos ama. Y una de las imágenes muy empleada por ella es la imagen del sol, para nombrar a Dios y para decir lo que Dios hace en las personas, en su interior, en su profundidad, cuando se han ido determinando, como decía ella, se han ido disponiendo para este encuentro, y Dios, que no se deja vencer en generosidad, pues va entrando en la persona en la medida que le vamos dando permiso. Y así como el sol calienta, el sol es que hace posible muchos procesos de la vida. El sol también permite ver con claridad muchas cosas. El sol fecunda muchos procesos, incluso dentro de nuestro organismo humano, no se dan si no tomamos el sol. Entonces, vamos a ir, para orar, ir viendo lo que Dios hace en nuestro ser cuando nos preparamos para ello. Y a la vez vamos a recordar ese cántico de Zacarías, el Benedictus, donde empieza diciendo, nombrando el sol que viene de lo alto para iluminar nuestras tinieblas. Cuando Santa Teresa, en un momento de su vida, reconoce, se da cuenta que ha habido un cambio, que ha habido una transformación en sus valores y en las virtudes de los que en este momento está gozando, dice ella, es porque ha sido grande la claridad del sol que ha estado allí, pues así la ha derretido y la ha hecho posible cambiar. Este sol es Dios. Lo que ella goza ahora de valores, de virtudes, no fue por su esfuerzo, fue que Dios los hizo posible en ella. Y cuando la persona empieza a participar de esta plenitud de Dios y a experimentarla, desea estar donde no se le ponga
en ocaso ese sol de la justicia que es Dios. Por eso no quiere estorbos para poder gozar de tanto bien. Ya no se cansará de insistir de el bien que Dios le hizo a ella con haberle puesto en su corazón el deseo de seguirle a profundidad desde el encuentro, desde la oración. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo manifiesta la persona el bien o los dejos de que se ha determinado a orar como lo propone Teresa? Como su vida Dios se la ha ido transformando, la ha ido convirtiendo, la ha ido generando en una persona que vive la experiencia de Dios, pero a la vez la transparenta, la hace visible sin palabras, su sola presencia. Entonces vamos a encontrar en ella armonía, que no significa ausencia de dificultades y problemas, servicio, calidez y entrega de sí misma o de sí mismo en las relaciones, y se siente hermano y hermana de todo. Una persona que vive en libertad, que vive en verdad, preocupado y buscando cómo estar cerca y encontrar qué hacer por la realidad sufriente, entregando todos sus dones al servicio de la vida en todas sus manifestaciones y muchas otras cosas más. O sea, el bien no es simplemente para sentirse que está muy bien y que goza de esa presencia de Dios, sino, decía Teresa, para esto sirve este matrimonio, para que nazcan obras. Y nos regalamos ahora un momento de silencio para vivenciar este encuentro, permitir que Dios me hable e intuir en este momento concreto de mi vida qué puedo hacer de cara a esta entrega a Dios y a los otros. Y continuamos nuestro encuentro orante desde la oración que pronunció Zacarías, el papá de Juan Bautista, el que iba a ser el precursor del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y le vamos a hacer a la vez como un paralelo de cómo esta misma experiencia que proclama este canto también la vive Teresa en algunos momentos. Zacarías, cuando le preguntan cómo se va a llamar su hijo, pues dice que se va a llamar Juan. Y tan pronto pronuncia esas palabras, pues las personas que estaban allí se sorprenden porque él debía llamarse era Zacarías como su padre. Y de Zacarías surge este cántico: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Para Teresa de Jesús no fue fácil encontrar quien le ayudara y le acompañara en su oración, y sobre todo le confirmara que lo que ella vivía realmente era de Dios. Y por eso ella pues a tientas y dice que
el mismo Maestro fue su libro vivo, pregunta que si les parece que es poco para un alma derramada, como dice que estaba la de ella, entre en esta verdad y ver que para hablar con el Padre Eterno no necesita ir al cielo, ni para regalarse con Él, ni hablar a voces, que simplemente con que medio mueva los labios, Él le entiende. Y el cántico de Zacarías está proclamando ya la llegada del Salvador, la llegada del Mesías. Y por eso continúa diciendo, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y Teresa también experimentó, vivió y sufrió esta realidad de la oscuridad, del pecado, del odio a su alrededor y quizá también dentro de ella. Y por eso dice, oh Señor mío, que de veces os hacemos andar a brazos con el demonio. Y seguido, ella se imagina lo que es ver junto a aquel sol que es Dios toda claridad con las tinieblas y que la persona que lo está viviendo se da cuenta de que el resplandor de Dios está en el mismo espacio, en el mismo ser que está la tiniebla, y cómo a pesar de eso Dios vuelve y acoge a la persona en su tiniebla y nuevamente la redime, le ofrece su amor, le ofrece su misericordia. Eso para ella es una realidad que la deshace y por eso dice, bendita sea tanta piedad y misericordia de Dios con nosotros. Zacarías continúa su canto diciendo que el Mesías vendrá para recordarnos que libres de rencor, que arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y Teresa describe un poco lo que es considerar un alma que ha permitido que el pecado y la oscuridad esté con ella. Y dice que, como ella considera que el alma es como un castillo muy resplandeciente y es donde está una perla oriental, es el árbol de la vida, que está plantado en las mismas aguas de la vida, que es Dios, cuando cae en un pecado. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que no lo esté mucho más. Y continúa diciendo que no es que este sol que le daba todo ese resplandor y hermosura se haya ido del alma, sigue siendo el centro de su alma, pero es como si estando allí con él, participando de esa presencia, con ser tan capaz de gozar de esa majestad, sin embargo, ya no se ve ese resplandor y esa gracia,
Y cerramos este momento orante pidiendo la bendición al Espíritu, que a lo largo de la semana podamos estar abiertos a esta gracia, a este bien de la oración que es posible para todo ser humano, y que Dios no nos abandonará si nosotros nos determinamos en ese camino. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nosotros permitamos que Él acontezca en nosotros y en nosotros. Todo por Jesús.